nos gozamos con cada uno de ustedes que están con nosotros. Y bueno, estamos acompañando a este hombre de Dios, Job, cuyas características se revelan en la palabra de Dios, hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y mire que eso lo pronunció Jehová 2 veces, se lo dijo a el enemigo de nuestras almas. Como Dios nos conoce, ¿verdad? Ante Él estamos como frente a los rayos X. Nada le podemos ocultar. Iniciaremos entonces con el viaje que corresponde a los capítulos 14, 15 y 16 del libro de Job. Bueno, vamos entonces a ponernos los cinturones y a emprender este viaje por las Sagradas Escrituras. Seguimos acompañando a Job. Libro de Job, capítulo 14. El hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores, que sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Y sobre éste abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio de inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti. Tú le pusiste términos, de los cuales no pasará. Si tú los dejares, él dejará de ser. Entre tanto deseará, como el jornalero, su día. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñecerá aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá, y hará copa como planta. Mas el hombre morirá, y será cortado, y perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Las aguas de la mar se fueron, y agotóse el río, secóse. Así el hombre yace, y no se tornará a levantar. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Oh, ¿quién me diera que me escondieses en el sepulcro, que me encubrieras hasta apaciguar tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordarás? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi mutación. Aficionado a la obra de tus manos, llamarás y yo te responderé. Pues ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Tienes sellada en saco mi prevaricación y coacervas mi iniquidad. Y ciertamente el monte que cae se deshace, y las peñas son traspasadas de su lugar. Las piedras son desgastadas con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De tal manera haces tú perecer la esperanza del hombre. Para siempre serás más fuerte que él, y él se va. Demudarás su rostro, y enviaráslo. Sus hijos serán honrados, y él no lo sabrá. O serán humillados, y no entenderá de ellos. Mas su carne sobre él se dolerá, y entristecerse ha en él su alma. Bueno, como habíamos dicho, esta es la continuación de la oración que Job inicia en el capítulo 13. Y cuántas verdades nos sigue revelando este varón perfecto, lleno de la esperanza de Dios. ¿Cómo no decir que esto que está narrando, que está expresando en oración, es una gran realidad? Pues el hombre nacido de mujer, pues corto de día es, y está hastiado sin sabores. En un segundo la vida nos cambia y pasamos del día a la oscuridad. Todo esto es latente en la vida de todo ser humano. Podemos recibir la noticia de una terrible enfermedad y nos cambia para siempre el destino. ¿Cuántas cosas, verdad, llenas de amargura pueden llegar a nuestras vidas? Y nos detalla lo que nos dice el Salmo, lo que nos dice Pedro, lo que nos dice el profeta Isaías y la epístola del apóstol Santiago, que el hombre sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Esto nos
confirma en varias citas que el hombre es a sí mismo como una flor que sale con su hermosura y al poco tiempo se marchita y es llevada por el viento y no se vuelve a la memoria de esto. Verdades que siempre estarán vigentes en nuestros días. Y dice que sobre este abre sus ojos y me trae a juicio contigo una pregunta. Otra pregunta que él mismo responde: ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Nadie hará lo limpio, lo inmundo, perdón. Nadie hará lo inmundo. Nadie hará lo limpio que sea inmundo. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste el límite de los cuales no pasará, tal cual nos revela también el Salmo 139:16 y el libro de los Hechos. Dios pone el límite, Dios sabe hasta qué día, hasta qué hora nosotros hemos de permanecer en la tierra. Y si tú lo abandonares, pues Él dejará de ser. ¿Qué somos nosotros sin Dios? Nada. Sencillamente nada. Porque si el árbol fuere cortado, pues aún queda de él esperanza. ¿Y por qué dice eso? Porque vuelve a retoñar y sus renuevos pues no faltarán. Es un proceso del cual se puede observar en la naturaleza, a excepción de unos árboles que definitivamente cuando se cortan nunca más vuelven a retoñar. Si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Y esto pasándolo al ámbito espiritual, al ámbito de los hijos de Dios, podemos decir que aquellos árboles que han sido cortados son renovados o vuelven a tener esperanza una vez que sus raíces hallan esa agua que les da la oportunidad de retoñar, de renacer. Y es cierto, en el ámbito espiritual podemos decir eso. Muchas veces decimos, bueno, he sido talado, pero aún hay esperanza. Y cuando volvemos a esa fuente de vida que es Cristo, pues ese árbol que ha sido talado, al tomar de esa agua que sacia nuestra sed, vuelve a nacer. Así que no todo está perdido. No todo ha caído en desgracia cuando está la esperanza de volver a creer. Tomando en consideración, como dice Eclesiastés, pues más vale perro vivo que león muerto. Si aún tenemos vida, pues hay esperanza de retoñar en el plantío del Señor. Dice que el hombre morirá y será cortado y perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Pues nos dice que como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, pues así el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Y esto es una manera de asomar a lo que es la resurrección en los hijos de Dios. Pues nos lleva para el libro de Apocalipsis 20, versículo 11, y el libro de Apocalipsis 21:1. Nos lleva a esta referencia cuando Job habla de que no se volverá a levantar hasta que haya cielo, y no se levantarán de sus sueños, no se despertarán ni se levantará de sus sueños. Nos lleva precisamente a estos versículos como referencia, recordando lo que será ese despertar glorioso de los salvados. Fíjense cómo es impresionante. Uno dirá, de repente en Job no se halla nada de eso, pero Job es un libro que está muy completo y nos anuncian profecías que están por pasar, porque esa profecía pues aún
no se ha cumplido, pero está por cumplirse. Esos que duermen en el Señor serán levantados a ese llamado que el Señor hará a todos aquellos que son salvados, que han sido salvados, que han sido comprados con la sangre preciosa del Cordero. Y él le pide a Dios en su oración: ¿quién me viera que me escondiese en el Seol, que me encubriese hasta apaciguar tu ira? Porque siento que te has enojado conmigo. Si el hombre muriere, pues volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi mutación. Miren esta palabra que no es muy común, sin embargo Job nos revela esta palabra mutación, hasta que él sea liberado. Y la mutación es eso, un proceso por el cual es transformado en un ser, hasta que él sea liberado de este cuerpo mortal. Entonces llamarás y yo te responderé, y tendrás afecto a la hechura de sus manos. Volverás a tener entonces misericordia de mí, pues ahora tú cuentas mis pasos y no das tregua a mi pecado. Aquí él está recordando entonces efectivamente que no hay hombre ante Dios que no peque. Tiene sellada en saco mi prevaricación y tiene cosida mi iniquidad. Allí está al tanto de las cosas que he hecho, las buenas y las malas. Pues ciertamente el monte que cae se deshace y las peñas son removidas de su lugar. Todo puede cambiar. Todo puede cambiar, todo es momentáneo. El monte puede caer y las peñas pues pueden ser removidas de su lugar. Una manera de expresar que todo es inestable. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa de que se lleva el polvo de la tierra. Aún lo más sólido como es una piedra puede también ser destruida por el agua impetuosa. Así como se dice que esa gotera, ¿verdad?, orada, le hace un hoyito a la piedra fuerte por su constancia. Todo cambia, pues Dios será siempre más fuerte que el hombre. Y sus hijos, dice que sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. Hablando de las generaciones futuras, y serán humillados y él no entenderán de eso. Su carne sobre él dolerá y se entristecerá en él su alma. Manera de expresar, de orar a Job y de comunicar las verdades que hasta la presente fecha están vigentes. Escuchemos entonces qué va a proferir Elifaz de acuerdo a esto que ha pronunciado Job, porque esto era que escuchaba y de una vez respondía. Esto fue una conversación de dar y recibir. Escuchemos lo que dice Elifaz. Libro de Job, capítulo 15. Y respondió Elifaz temanita y dijo: ¿Si proferirá el sabio vana sabiduría y henchirá su vientre de viento solano? ¿Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. ¿Naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios, que detienes en ti solo la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes que no se halle en nosotros? Entre nosotros también hay cano, también hay viejo, mucho mayor en días que tu padre. ¿En tan poco tienes las consolaciones de Dios? ¿Tienes acaso alguna cosa oculta cerca de ti? ¿Por qué te enajena tu corazón y por qué guían tus ojos? Pues haces frente a Dios con tu espíritu y sacas tales palabras de tu boca. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y que se justifique el nacido de mujer? He aquí
que en sus santos no confía, y ni los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua? Escúchame, yo te mostraré y te contaré lo que he visto, lo que los sabios nos contaron de sus padres y no lo encubrieron, a los cuales solos fue dada la tierra, y no pasó extraño por medio de ellos. Todos los días del impío, él es atormentado de dolor, y el número de años es escondido al violento. Estruendos espantosos hay en sus oídos. En la paz le vendrá quien lo asuele. Él no creerá que ha de volver de las tinieblas, y está mirando al cuchillo. Desasosegado a comer siempre, sabe que le está aparejado días de tinieblas. Tribulación y angustia le asombrarán, y esforzaránse contra él como un rey apercibido para la batalla. Por cuanto él extendió su mano contra Dios, y se esforzó contra el Todopoderoso. Él le acometerá en la cerviz, en lo grueso de las hombreras de sus escudos, porque cubrió su rostro con su gordura, e hizo pliegues sobre los ijares, y habitó las ciudades asoladas, las casas inhabitadas, que estaban puestas en montones. No enriquecerá, ni será firme su potencia, ni extenderá por la tierra su hermosura. No se escapará de las tinieblas, la llama secará sus ramos, y con el aliento de su boca perecerá. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de su tiempo, y sus renuevos no reverdecerán. Él perderá su agraz como la vid, y derramará su flor como la oliva, porque la sociedad de los hipócritas será asolada, y fuego consumirá las tiendas de soborno. Concibieron dolor, y parieron iniquidad, y las entradas de ellos meditan engaño. Qué manera, ¿verdad? Cuando leemos las respuestas de sus amigos, wow, de verdad que esto no fue nada fácil para Job, pues Elifaz ofrece lecciones acá sobre la doctrina del pecado y la debilidad moral de los seres humanos. Aquí Elifaz entra en acción en el capítulo 15 y rechaza por completo el reclamo de inocencia de Job y le recuerda los infortunios que vienen para los impíos. Él reprende a Job severamente y le advierte de las serias consecuencias de tal testarudez. No le ofrece consuelo alguno a Job para nada. Se aferra en confirmar que lo que a él le ha pasado bien merecido lo tiene. Y estos son los que se pusieron de acuerdo para venir a traerle consuelo a Job. Imagínense que estos hombres se hubiesen puesto de acuerdo para ir a destruir a Job. No hubiese sobrevivido este hombre. Aquí en este capítulo, pues en el capítulo 15, pues comienza el segundo ciclo de discursos en el que crece la impaciencia de los amigos de Job. Se sienten tan hastiados de la condición de Job que no están midiendo los recursos para que Job reaccione y se dé cuenta que efectivamente él es culpable de todo lo que le ha acontecido, según la sabiduría de estos tres hombres. Y esto pues lo dejan por sentado cada vez que conversan, cada vez que argumentan de lo que Job expresa en cuanto a su inocencia. Ellos dicen que Job ha pecado y por eso le ha venido esta terrible situación. Y pues les insta, estos hombres le instan a Job a que se arrepienta. Y bueno, Job rehúsa, convencido de su inocencia. Ellos tratan de una manera veraz de hacerle entender a Job que él es culpable, que no tiene ninguna excusa y que por eso está sufriendo estos terribles procesos. Imagínense, si ellos supieran cuán terrible es tenerlos ahí cerca. El sufrimiento de Job no hubiese sido tan difícil
si estos hombres no hubiesen estado tan cerca como aguijones, dándole a cada ratito en medio de su dolor. Qué terrible. Qué manera estos hombres realmente no tienen excusa. Es a manera que vamos viendo cómo ellos acechan a Job, tratándolo de persuadir, de que entienda que él es merecedor de estos castigos. Quizás se los enumeran y le dicen, mira, considera todo esto cuando ellos le están diciendo, cuando él está diciendo, porque para que contra Dios vuelva tu espíritu y saque tales palabras de tu boca. ¿Cómo se te ocurre a ti decir estas cosas? Porque es tan poco tienes la consolación de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen. Miren esto. Qué manera Elifaz de contrarrestar lo que Job estaba anunciando. Y le dice, tú naciste primero que Adán, o tú fuiste formado antes que los collados, que los montes. Oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría. Miren qué manera de aguijonear a Job al proponerle estas preguntas. ¿Proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano? ¿O tú dices que porque tu boca tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios? Porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. De esta manera, Job enfrenta los argumentos de Elifaz y sigue entonces resistiendo a los juicios de estos tres hombres sabios, llenos de mucha prudencia, que llegan hasta donde está este hombre padeciendo de diversas pruebas, a tenerlos en más dificultad. Vuelvo y digo, yo me imagino al enemigo allí sentadito entre la conversación de estos hombres y dándole y tele que así está bien. Dentro de pronto, Job va a blasfemar. Sigan, porque qué manera de ser ellos instrumentos para hacerle daño a este hombre que estaba pasando difíciles adversidades. Y le dice, porque la congregación de los impíos será asolada y fuego consumirá la tienda de soborno. Es decir, todo eso te pasó a ti, así que no te vengas a excusar de que eres inocente. Y concibieron dolor y dieron a luz iniquidad, y en sus entrañas pues traman engaño. Qué manera de sacar las conclusiones de estos hombres y arremeter sin piedad contra este varón de Dios. Y allí en silencio Dios, escuchando todo lo que Job estaba pasando. A veces nos cuesta tanto saber que elevamos a Dios una plegaria, una necesidad y sentimos que Dios no nos da respuesta al instante. Pero Dios en su misericordia y en su tiempo perfecto entra en escena y nos hace entender o nos consuela, porque no siempre nos hace entender, nos consuela de las adversidades por las cuales nos tocó pasar, sabiendo que nuestra vida resplandecerá mayor con todo ese fuego por el cual nos permitió pasar. Libro de Job, capítulo 16. Y respondió Job y dijo, muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras ventosas? ¿O qué te animará a responder? También yo hablaría como vosotros. Ojalá vuestra alma estuviera en lugar de la mía, que yo os tendría compañía en las palabras, y sobre vosotros movería mi cabeza. Mas yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría el dolor vuestro. Si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Empero ahora me ha fatigado, has tú asolado toda mi compañía. Tú me has arrugado, testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me estrizó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó
sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta, contra mí se juntaron todos. Hame entregado Dios al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo estremecer. Próspero estaba, y desmenuzóme, y arrebatóme por la cerviz, y despedazóme, y púsome por blanco suyo. Cercáronme sus flecheros, partió mis riñones, y no perdonó, mi hiel derramó por tierra. Quebrantóme de quebranto sobre quebranto, corrió contra mí como un gigante. Yo cosí saco sobre mi piel, y cargué mi cabeza de polvo. Mi rostro está enlodado con lloro, y mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos, y de haber sido mi oración pura. Oh tierra, no cubras mi sangre, y no haya lugar a mi clamor. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo, y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas a Dios destilarán mis ojos. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios, como con su prójimo, mas los años contados vendrán, y yo iré el camino por donde no volveré. Una vez más, Job llega a responderle a sus amigos, pues sin esperanza de recibir consuelo de sus amigos, y Job estaba convencido de que ellos no estaban dispuestos a entender sus razones. Ya es la cuarta respuesta de Job, y Job apela a Dios para que Él confirme su inocencia. Dios no solo ha permitido el infortunio de la vida de Job, todas las tragedias que suscitaron en su vida, sino que ahora pues permite que sus amigos lo pongan en ridículo, acechen su integridad. Mientras sus amigos exageran su culpa, Job, quien no está totalmente libre de su autosuficiencia, pues también él apela a su inocencia. Y nos damos cuenta cómo Job en este diálogo se presenta como estos hombres son molestos. Miren, consoladores molestos sois todos vosotros. Qué manera de afligir mi vida, no solamente con esta enfermedad, sino ahora tener que soportarlos a ustedes. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? ¿Será que se van a acabar sus argumentos que latigan mi corazón cada vez que pronuncian en sus labios cosas en mi contra, verdad? ¿Qué situación le tocó medir a Job? Y le dice, también yo podría hablar con vosotros, si vuestra alma estuviere en el lugar en la que está la mía, yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Pero ¿saben qué? Yo no haría lo que ustedes me están haciendo, porque yo los alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría su dolor. Tratando de tomar un poquito de sensibilizarlos, que si fueran ellos quien estuviese en la posición en que se encontraba Job, no sería Job quien arremetiese contra ellos, sino que trataría de apaciguar su dolor, de alentarles con palabras que le trajesen consuelo. Si hablo, mi dolor no cesa, expresa Job, y si dejo de hablar, pues no se aparta de mí el dolor. Y ahora ustedes me fatigan, han asolado todos los días con su compañía, me han llenado de arrugas, testigos son en mi flacura, en mis debilidades, ustedes son los que atestiguan en contra de mí. Y ese furor me está despedazando y ha sido contrario, agudizando así sus ojos y llenando sus dientes para crujir. Manera de expresarle cuánto daño me están haciendo sus palabras, cuánto me están haciendo llorar y sufrir con sus argumentos vacíos. Pero les digo que si fuese lo contrario, yo no arremetería así contra ustedes. Y les dice,
yo estaba próspero, y me desmenuzó, y me arrebató por la cerviz, y me despedazó, y me puso por su blanco. Ahí estoy, en la mira. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones, y no perdonó. Y mi hiel derramó por tierra. Qué manera, ¿verdad?, de expresar el dolor y la amargura por la cual estaba atravesando, pues expresando que quebrantó de quebrantos y contra mí se airó como un gigante. Dios me dio sin compasión. Y expresa que él cosió de cilicio sobre su piel y puso en su cabeza el polvo que simboliza la tragedia. Y su rostro estaba ya inflamado del lloro que había cubierto su rostro. Ya estaba tanto dolor que ya sus ojos hinchados. Qué manera, ¿verdad?, de referirse a las situaciones que estuvo o que está atravesando este hombre, pidiéndole entonces que los cielos están mi testigo, en los cielos está mi testigo, y pues mi testimonio es conocido en las alturas. Mis amigos son los principales que disputan contra mí, pero ante Dios derramaré mis lágrimas, ante Dios llenaré su trono con mi dolor, inundaré, expresaré, manifestaré mi quebranto ante el trono de Dios. Y le dice, y hace este anhelo, expresa este anhelo. Ojalá que pudiese el hombre disputar con Dios como con su prójimo, ojalá, para poder hacer preguntas y entender por qué las cosas. Pero los años son contados y yo voy a ir a ese camino del cual no volveré, refiriéndose entonces a que el hombre va, como dice Eclesiastés, ¿verdad?, por ese camino que no retornará, es a saber, la muerte, ese suceso que pasará tanto al rico como al pobre, tanto al bonito como al feo, ese proceso por el cual todo viviente debe atravesar. De esta manera Job expresa su dolor hacia sus amigos, teniéndolos como estos hombres molestosos ante la situación que está experimentando. Volvemos y decimos, no fue fácil para Job. Hubiese él tomado esa enfermedad que le tocó vivir, que el enemigo puso para que la atravesara allí, calladito, en silencio, llorando, y hasta allí. Pero tener estos 3 aguijones no fue fácil. No fue fácil porque eso hace que en el ser humano se cree una costra y nos volvemos insensibles quizás a esas personas. Quizás deseamos que Dios haga justicia y los haga sufrir así, tal cual se está sufriendo la persona que está siendo ofendida. Sin embargo, Dios creó en Job o perfeccionó más aún la obra que había Dios admirado de Job. Cuando él expresa eso, esas 4 cualidades de Job, admirando la hermosura de la santidad de Job. Es un hombre perfecto, es recto, es apartado del mal, es temeroso de Dios. ¿Cuántas cosas, verdad, siguió puliendo Dios en medio de esta prueba que se permitió atravesar? Muchos campos de la vida de Job cambiaron en este tiempo de aflicción.